Los secuestros más conocidos de la historia. ¿Dónde están ahora las víctimas? Las noticias de personas raptadas inundan todos los años los telediarios y los periódicos de todo el mundo. En la mayor parte de los casos, las víctimas son niños que, desafortunadamente, nunca más vuelven a ver a su familia. Sin embargo, en algunos casos, los secuestrados consiguieron escapar o los encontraron varios años después. Se siguen produciendo casos de estos todos los días, pero las medidas para proteger a niños y adultos de estas situaciones no están evolucionando demasiado. Conoce algunas historias, unas con un mejor final que otras, y descubre quiénes llevan ahora una vida normal. Caso Yaicili Dugard. 1. En 1991, secuestraron a una joven de 11 años delante de su padre cuando estaba entrando en el autobús escolar. Yaicili Dugard estuvo cautiva durante 18 años. Los criminales. Philip Garrido y Nancy Garrido secuestraron a Yaicili en 1991 y la mantuvieron cautiva en la finca de una casa que se encontraba a 321 kilómetros de su hogar durante 18 años. Abusaron de ella y la violaron repetidas veces durante todo ese tiempo. De hecho, llegó a dar a luz a 2 niñas como consecuencia de las violaciones. ¿Cómo escapó? Philip Garrido, el secuestrador, tenía que presentarse regularmente ante la policía porque estaba en libertad condicional por un crimen de violación cometido en 1977. El día 26 de agosto de 2009, Garrido se presentó en el cuartel acompañado por su mujer, Yaicili, y sus 2 hijas. A los policías les llamaron la atención los rostros pálidos y asustados de las niñas, que tenían entonces 13 y 16 años, y detuvieron inmediatamente a Garrido y a su mujer. Actualmente, Yaicili Dugard tenía 29 años cuando escapó de las manos de Garrido y actualmente tiene 37 años. Intenta vivir una vida normal después de esos 18 años de terror. Ha escrito algunos libros sobre ese horrible periodo. Por otra parte, sus hijas también intentan vivir una vida normal. De hecho, Yaicili admitió en una entrevista para ABC News que nunca impediría que sus hijas viesen a sus padres si ellas quisiesen hacerlo, pero no era así. Caso Elizabeth Smart. En 2002, en Salt Lake City, a Elizabeth Smart, que tenía en aquel entonces 14 años, la secuestraron cuando se encontraba en su habitación, la arrastraron por el bosque y la mantuvieron cautiva atada a un árbol durante 9 terribles meses. El culpable. Los responsables son un fanático religioso llamado Brian David Mitchell y su mujer, Wanda Baarsi, que fue testigo de todos los abusos y torturas a los que su marido sometió a Elizabeth. ¿Cómo escapó? Tras 9 meses secuestrada, un ciclista llamó a la policía al ver que Brian David Mitchell, Wanda Baarsi y Elizabeth Smart paseaban por la calle de forma sospechosa. Los policías identificaron a la joven y detuvieron a los secuestradores. Actualmente, Elizabeth Smart ha hablado de su secuestro ante varios órganos de comunicación y cuenta que, en aquel entonces, estaba muerta en vida y se convirtió en una persona diferente. Sin embargo, ahora se ha recuperado dentro de lo posible, es activista y ha escrito varios libros sobre la horrible historia que vivió durante 9 meses. Tal y como declaró para usnew.com, decidió seguir el consejo de su madre y castigar a su secuestrador de la mejor forma posible, siendo feliz. Caso Patty Hearst. Patty Hearst era nieta del magnate William Randolph Hearst. El Ejército Simbionés de Liberación la raptó en 1974 y la sometió a un lavado de cerebro. Ejército Simbionés de Liberación. Los responsables de su secuestro eran los miembros de una organización revolucionaria de ideales marxistas de los EUU. También son responsables de varios asesinatos, atracos a bancos y otros crímenes, pero el delito más conocido es el del secuestro y lavado de cerebro de Patty Hearst. Síndrome de Estocolmo. El secuestro de Patty llegó a su fin cuando la detuvieron por atracar un banco. Más tarde, el presidente Jimmy Carter indultó su actitud por padecer síndrome de Estocolmo, es decir, la víctima sufre tal manipulación que aprecia a su secuestrador. Actualmente, Patty Hearst se casó en 1979 con Bernard Chow, su exguardiaespaldas, y tuvieron 2 hijas. Además, hizo carrera como actriz y participó en varias películas y series. Hearst es la heredera del imperio periodístico de su abuelo. Caso Sabine Darden. Sabine Darden fue secuestrada el día 28 de mayo de 1996, en Tournai, Bélgica, cuando se dirigía al colegio en bicicleta. En ese entonces tenía 12 años.
La mantuvieron cautiva en una casa en Marcinelle durante 80 días. El secuestrador. Mark Dutroux y un cómplice la secuestraron y la ataron a una cama con una cadena al cuello en el sótano de la casa. Mark consiguió convencer a Sabine de que sus padres no la querían de vuelta y que no pagarían su rescate. Tras 80 días. Un testigo del secuestro apuntó la matrícula del coche. La policía belga consiguió detener a Mark 80 días después y él admitió que había secuestrado y violado a 2 niñas, Sabine Dardenne y Laetitia Delez. Estas 2 víctimas sobrevivieron, pero los agentes encontraron los restos mortales de otras 2 niñas en las propiedades del pedófilo. Actualmente. Antes de que el caso fuese a juicio, en 2004, Sabine admitió en varias entrevistas que no había pasado tiempo suficiente para borrar de su memoria los horribles recuerdos de lo que había ocurrido. Poco se sabe sobre su vida actualmente, pero en 2005 lanzó un libro que contaba su historia de terror. Caso Elisabeth Fritzl. Elisabeth fue secuestrada por su propio padre cuando tenía 18 años. Le pidió ayuda para arreglar una puerta en el búnker de la casa, la drogó y la encadenó allí abajo. Posteriormente, la obligó a escribir una carta dirigida supuestamente a su madre y a su padre explicando que se había escapado de casa y pidiendo que no la siguiesen. El secuestrador. Joseph Fritzl, padre de Elisabeth, la obligó a vivir en el búnker durante 24 años. Abusó sexualmente de ella durante todo ese tiempo y, como consecuencia de los abusos, tuvo 7 hijos nietos. Uno de ellos falleció siendo un bebé y Joseph quemó él mismo el cuerpo para no dejar pruebas. Por si fuese poco, obligó a Elisabeth a escribir cartas falsas pidiendo a su madre y a él mismo que cuidasen de 3 de esos niños para poder adoptarlos. Los otros 3 se criaron con Elisabeth en el sótano. ¿Cómo lo descubrieron? Una de las hijas que estaba encerrada en el sótano enfermó y necesitó atención médica. Joseph Fritzl llevó a la niña al hospital diciendo que la había encontrado inconsciente en la calle. Los médicos y la policía empezaron a buscar a su madre y pidieron ayuda a los ciudadanos por televisión. Elisabeth tenía una televisión en el sótano y, al enterarse, convenció a Fritzl de que la llevase también a ella al hospital. Una vez allí, contó a los médicos todo lo ocurrido y la policía detuvo a Joseph Fritzl. Actualmente. Ahora Elisabeth vive con sus 6 hijos y su novio en una pequeña aldea austríaca. Todos ellos tienen nuevas identidades y viven una vida aparentemente normal. Caso Natasia Campus. Natasia fue secuestrada de camino a la escuela el día 2 de marzo de 1998, en Viena, con solo 10 años. Estuvo encerrada en un sótano durante 8 años. Secuestrador. Su secuestrador se llamaba Wolfgang Priklopil. Mantuvo encerrada en el sótano a la niña de 10 años, donde la torturó y abusó sexualmente de ella durante 8 años. Además, casi no le permitía comer. El lugar no tenía ventanas, estaba insonorizado y tenía una puerta de acero reforzada. ¿Cómo escapó? Durante los años de cautiverio, se fue ganando la confianza de su secuestrador, que le iba dando algo más de libertad para moverse por la casa, a pesar de estar constantemente vigilada. El día 23 de agosto de 2006, Natasia estaba en el jardín aspirando el coche de Wolfgang cuando él recibió una llamada de alguien que se quejaba del ruido del aspirador. Natasia dejó el aspirador encendido y corrió hacia el portal, que estaba abierto. Huyó y pidió ayuda a una señora, que llamó a la policía y le ayudó. Cuando Wolfgang Priklopil, el secuestrador, se dio cuenta de que Natasia se había escapado, se suicidó tirándose a una vía de tren mientras huía de la policía. Actualmente. Después de todo lo ocurrido, el caso se dio a conocer en todo el mundo. Natasia escribió un libro sobre su experiencia llamado 3096 días y, en 2013, se adaptó al cine bajo el mismo título. Muchos creen que, en el libro, la joven muestra síntomas del síndrome de Estocolmo. Caso Sian Hornbeck. Cuando tenía 11 años, Chow fue raptado mientras andaba en bicicleta. Estuvo secuestrado durante 4 años a 80 kilómetros de la casa donde vivía su familia. El secuestrador. Michael J. Devlin raptó a Sian, lo encerró y lo amenazó de muerte si intentaba escapar. Abusaba sexualmente del niño y lo obligaba a grabar vídeos de pornografía infantil. Además, lo llevaba a diferentes estados para practicar sexo con otras personas. ¿Cómo lo descubrieron? Devlin raptó a otro niño llamado Ben Oumbi. Afortunadamente,
otro chico llamado Michael Haltz reconoció la furgoneta del secuestrador y la describió con todo detalle ante la policía. 4 días después, los agentes encontraron a Ben y a Sean en el apartamento de Devlin. Actualmente, poco se sabe sobre la vida actual de Sean, pero su familia dio varias entrevistas en 2007, después de que rescataran al pequeño, y afirmaron que él se estaba recuperando y muy contento de estar de vuelta en casa. Caso secuestros de Cleveland. A Amanda Berry, Georgina de Jesús y Michelle Knight la secuestraron a principios de siglo en la ciudad de Cleveland, Ohio. Estuvieron desaparecidas entre 9 y 11 años. El secuestrador. Ariel Castro secuestró a las 3 chicas. Michelle Knight desapareció con 21 años, en 2002. En 2013, desapareció Amanda Berry, que tenía entonces 16 años. Por último, Georgina de Jesús desapareció en 2004, con 14 años. Ariel Castro la sometió a abusos sexuales constantes y a abortos forzados. Las tenía en casa atadas con cuerdas y cadenas, la mayor parte del tiempo sin ver la luz del sol. Sin embargo, como consecuencia de los abusos, Amanda Berry llegó a tener un hijo, que pasó sus primeros años de vida en cautiverio. ¿Cómo escaparon? El 6 de mayo de 2013, Amanda Berry, que entonces tenía ya 26 años, aprovechó que el secuestrador no estaba en casa para gritar y dar golpes en la puerta pidiendo socorro. Afortunadamente, aquel día, los vecinos la oyeron y llamaron a la policía. Los agentes liberaron a las chicas y detuvieron a Ariel Castro poco después. Fue condenado a pena de muerte y se suicidó en la cárcel. Actualmente, 2 meses después de su liberación, las 3 grabaron un vídeo para darle las gracias a las personas anónimas que se preocuparon e hicieron donaciones para que empezasen una nueva vida. En 2015, Amanda y Gina publicaron un libro contando cómo eran sus vidas en cautiverio en colaboración con 2 periodistas del Washington Post que relatan cómo se llevó a cabo la investigación.